Para el presente video vamos a usar los dos archivos de Excel de siempre: flujo de trabajo de tesorería, calculadora estratégica. Para este video usaremos estas dos pestañas: Data Proyectos y Dashboard. Data Proyectos es la pestaña que nos va a mostrar o reposar la información de cada proyecto cada vez que recibamos un pago de nuestros clientes, de manera que nos permita medir los ingresos y los márgenes de contribución de cada ingreso y ir monitoreando de manera diaria si nuestra compañía está dando la utilidad necesaria para cubrir costos fijos o no. Adicional, vamos a ver la pestaña del dashboard. El dashboard es el resumen final que va a mostrar de manera gráfica y también a través de un informe numérico si la compañía dio los resultados esperados o no, o cómo vamos. Este es el mismo reporte que se hace de manera manual en el tablero. Primero vamos a diligenciar la información de Data Proyectos. Cada vez que ingrese dinero a la compañía, vamos a diligenciar este cuadro. ¿Cómo se diligencia? Debemos ir a las pestañas que están resaltadas con letras amarillas y diligenciarlo. La mejor forma de aprenderlo a usar es viendo un ejemplo. Vamos a hacer un ejemplo en el cual tenemos un proyecto Normandía 1. Lo primero que debemos hacer es, supongamos que hoy ingresó el dinero. Colocaremos aquí la fecha del día de hoy. Colocar que es el 7/31 del 2018. Y la siguiente información que nos va a pedir son estos datos. A partir de la columna E hasta la I, es decir, desde acá, desde el porcentaje del margen de contribución hasta el IVA, vamos a diligenciarlos con la calculadora estratégica. En este momento vamos a la calculadora estratégica, buscamos el proyecto, en este caso vamos a crear uno que se llame Normandía. Esta parte, estas columnas, las vamos a diligenciar con la información que está en la calculadora estratégica o la que nos han entregado impresa, ya que la calculadora estratégica hace parte del departamento comercial o normalmente viene desde gerencia de esa información. Desde el punto de vista del área de tesorería, que es quien diligencia esta información, va a necesitar esa información a partir de la parte impresa o si tiene acceso al archivo de Excel, pues a copiar la información. Vamos a la calculadora estratégica, buscamos el proyecto, en este caso Normandía 1, acá está, y en la parte derecha del archivo vamos a encontrar, en la parte de proyección de anticipos y cuotas, vamos a encontrar las mismas columnas con la información que nosotros requerimos. En este caso, este proyecto se va a pagar de contado en una sola cuota. Lo único que hacemos es seleccionar estas 4 columnas, con control C damos copiar, nos dirigimos a nuestro flujo de trabajo de tesorería, nos paramos aquí, clic derecho y le vamos a dar copiar valores aquí. Y ya, eso es todo. ¿Qué significa cada columna? Aquí, porcentaje MC, porcentaje margen de la contribución total del proyecto. Este número significa el margen de contribución que va a aportar este proyecto del total del ingreso, es decir, suponiendo de 100 millones de pesos, 29,9 millones son margen de contribución. Este es el pago número 1. En casos donde tengamos proyectos con más de una cuota, aquí vamos a tener una lista 1, 2, 3, ya vamos a ver un ejemplo. Siguiente columna, el porcentaje del cobro del proyecto. Esto también aplica para cuando tenemos proyectos que tienen más de una cuota, entonces la primera cuota equivale al 20%, la segunda al 60% y la siguiente el restante.
Para proyectos de un solo pago, acá siempre colocaremos 100%. Aquí en anticipo o flujo, aquí irá en pesos el valor que ingresó a la cuenta bancaria y el IVA que se genera de dicho proyecto. Estas columnas que no están resaltadas en amarillo son formuladas, es decir, que se deben dejar quietas. Y acá en costos fijos, en la L, pondremos el valor de los costos fijos a esa fecha. Nos vamos a la calculadora estratégica, a la pestaña de costos fijos y nos vamos hasta el final y tomaremos los costos fijos a esa fecha actualizados. Les recomiendo siempre esta que está en amarillo, que incluye los costos y gastos fijos mensuales efectivos que ya están contratados, que sabemos van a ser, y también incluye las cuentas de provisión. Las cuentas de provisión, recuerden, son los gastos que no tenemos contratados, que no estamos seguros si los contrataremos o no en el futuro, que sabemos que de una u otra manera vamos a incurrir en esos gastos. En este ejemplo tenemos dentro de estas cuentas de provisión, tenemos asesorías empresariales y financieras y jurídicas. Nosotros siempre vamos a necesitar de algún financiero, de algún abogado, de asesorías de marketing. Siempre vamos a requerir de profesionales de ese nivel, pero no son un costo fijo como tal que sepamos que mes tras mes vamos a incurrir en ellos, pero sabemos que en algún momento del futuro los vamos a usar. Por tanto, es importante siempre empujar nuestra compañía a que produzca el suficiente dinero para poder tener una provisión y poderlo pagar en el futuro. Lo mismo acá, publicidad en AdWords en este caso, porque a veces sí, a veces se requiere, a veces no, dependiendo de una campaña de marketing, consultores en venta y mercadeo, y así con varios gastos o costos que se puedan efectuar o que puedan tener esas características. Para recapitular, las cuentas de provisión son aquellas que no necesariamente están contratadas y todavía no sabemos cómo se van a contratar, pero sabemos que debemos ir reservando un poco de dinero para que en el futuro, cuando se requiera, tener el capital para poderlo contratar. Por tanto, les recomiendo siempre tomar esto. Nos vamos acá, damos control C, o con el clic derecho podemos hacer así, copiar, luego vamos a flujo de trabajo de tesorería y aquí clic derecho y nos vamos a copiar valores. Es muy importante esta columna, tener en cuenta que debemos hacer unos ajustes cada mes. Siempre que cambiemos de mes, por ejemplo en este caso, digamos mes 3, mes 4, e incluimos una fecha de un mes distinto. En este caso pusimos julio. Entonces hay un cambio de mes. Como hay un cambio de mes, debemos ajustar la fórmula. Aquí nos va a aparecer este mensaje: verifique los rangos de fórmula. Cada vez que veamos este mensaje es porque cambiamos de mes. Cada vez que cambiamos de mes debemos hacer el siguiente procedimiento. Nos vamos a parar en esta celda, vamos a presionar F2 y vamos a ajustar estas celdas, las vamos a ajustar de manera que queden así como están en este momento. Un ejemplo, supongamos que aparece de esta manera y cuando presionamos F2 nos encontramos con esto. Vamos a tomarlo desde las esquinas y lo vamos a dejar así, de esta forma, en la misma fila. Lo dejemos de esta manera, vamos a darle Enter y eso es todo. Vamos a ver un ejemplo con un proyecto que nos requiera más de un solo pago, es decir, un anticipo y otros dos pagos adicionales. Vamos a llamar a este proyecto Normandía 2. Vamos a suponer que hoy ingresa 10 millones de pesos por concepto de este proyecto, pero este proyecto nos lo van a pagar en 3 pagos. Para este caso vamos a pararnos aquí debajo del último proyecto, acá vamos a parar aquí y escribiremos el nombre del proyecto: Normandía 2. Una vez lo creamos, vamos a poner la fecha en la que recibimos el dinero. En este caso vamos a suponer que estamos en agosto 4 del 2018. Recuerden que esta información de estas columnas se diligencian con base
a la información que nos arrojaron de este proyecto desde la parte de gerencia comercial. Nos vamos a la calculadora estratégica, donde está esa información, buscamos el proyecto, en este caso Normandía 2, lo buscamos al lado derecho, aquí donde dice proyección de anticipo y cuotas, y vamos a seleccionar las cuotas de este proyecto. Fíjense que acá está diseñado hasta máximo 5 cuotas, sin embargo nos damos cuenta que el anticipo flujo de esta columna no existen para la 4 y para la 5 cuota. Entonces vamos a tomar estas columnas, vamos a darle control C, luego nos vamos a flujo de trabajo y vamos clic derecho y vamos a escribir copiar valores. Vamos a darle OK y eso es todo. Para estas vamos a dar control C, control V, control V. Lo mismo acá, Normandía 2. A veces la tabla no respeta el formato, corregimos el formato. Y eso es todo. Costos fijos, lo mismo, vamos a poner los costos fijos de ese día. Vamos a suponer, nos vamos a calcular la estratégica, buscamos la hoja de costos fijos y vamos a copiar esta información de aquí. Vamos a suponer que durante ese mes disminuyó este gasto. Vamos a suponer que este gasto disminuyó. Vamos a poner 0. Fíjense que aquí también bajan los costos fijos. Vamos, control C. Vamos a flujo de trabajo de tesorería y aquí pondremos el valor actualizado solo en la columna 1. Como estas de acá, estos dos pagos de aquí aún no nos los han hecho, vamos a poner aquí en estas fechas 1 de enero del 2099. Esto debido a que este dinero aún no ha ingresado. Nosotros queremos ver dentro de nuestro reporte final únicamente los dineros que efectivamente están ingresando a la compañía. Por lo tanto, vamos a poner una fecha del futuro para igual forma tenerlos en cuenta, pero tenerlos en un lugar aparte, de manera que podamos tener una información objetiva de lo que está ocurriendo en el presente. Entonces, vamos a poner esas dos fechas así, en el 2099 o en el 2999, en una fecha lejana del futuro. Y acá en costos fijos vamos a dejar momentáneamente en 0. Cuando ingrese el dinero de Normandía 2 en el segundo pago, en ese momento actualizaremos los costos fijos de esa fecha y pondremos la fecha efectiva acá. Por ahora lo vamos a dejar de esta manera. Fíjense que como cambiamos de mes, pasamos del mes 7 al mes 8, nos aparece el aviso que dice verifique rangos de fórmula. Vamos aquí, nos paramos aquí. Presionamos F2 y verificamos que esta fórmula esté correctamente puesta, es decir, que aparezca así en una sola fila, porque muchas veces va a aparecer de esta manera. Tenemos que corregir esto y bajarla. Lo tomamos de una esquina y lo ponemos así. Esto de esta corrección solo aplica cuando tengamos este aviso. Supongamos ahora que ingresó, hoy ya es agosto, pero hoy es agosto 20. Fíjense que no hemos cambiado de mes, mes 8, mes 8. En este caso va a aparecer NA, es que no aplica. Y la fórmula nos va a aparecer de esta manera. En este caso la dejamos así, quiere decir que es correcta. Lo que buscamos es que este rango de acá siempre esté resaltando las columnas del mes correspondiente en el que estamos trabajando. Por ejemplo, fíjense acá en el mes de marzo, estamos seleccionando solo las filas del mes de marzo, que son las dos primeras. En este caso, estamos seleccionando las dos filas del mes 4. Como solo hay una del mes 7, pues solo una del mes 7. Ya tenemos dos del mes 8. Por tanto, tenemos estas dos. Una vez recibamos el dinero, vamos nuevamente a costos fijos, que inicialmente habíamos puesto en 0, y vamos a actualizar. Vamos a la pestaña de costos fijos en la calculadora estratégica. Control C, clic derecho, copiar. Vamos acá, clic derecho,
pegar valores. Cada vez que ingrese dinero debemos actualizar los costos fijos. Lo mismo aquí. Supongamos que aquí los costos fijos son 20 millones. Pero siempre tenemos que ir a la calculadora estratégica a revisar cuántos son los costos fijos de esa semana para poder actualizar nuestra información. Siempre y cuando no haya ingresado el dinero y lo tengamos simplemente aquí con la fecha de 2099, vamos a dejar los costos fijos en 0. Finalmente, vamos al dashboard, clic derecho y le decimos refrescar o actualizar. Él actualizará la información registrada y aquí estará listo nuestro dashboard para poderlo analizar posteriormente. Vamos a completar ahora el tercer pago de este. Vamos a suponer que ya estamos en el mes 9, o sea, en el día 15. Este es 2018 y este 2018. Fíjense que hicimos un cambio de mes nuevamente. Pasamos de 8 a 9. En la columna N vuelve y nos aparece nuestro aviso que dice verifique los rangos. Cuando aparece el aviso tenemos que hacer caso al aviso. Nos paramos aquí en la columna M, F2, y fíjense cómo aparece la fórmula con un rango que no es todo con el rango adecuado. Necesitamos que esto solo incluya las filas del mes 9. En este caso vamos a bajar y dejarlas así. Esto es lo que debemos hacer siempre. Y damos clic en Enter. Eso es todo. Finalmente vamos siempre a Dashboard y clic derecho, refrescar. Y tenemos nuestro reporte ya listo para analizar. Recordemos que cada vez que nosotros actualicemos, recuerden que esto estaba en 2999. Una vez que nosotros cambiamos esta fecha porque nos ingresó el dinero, pongamos acá 2018, tenemos que poner y actualizar los costos fijos. Los costos fijos tenemos que actualizarlos cada vez que ingrese el dinero. Para ello vamos a calculadora estratégica, clic derecho aquí, gastos y costos fijos a cubrir, clic derecho, copiar, flujo de trabajo, paramos en esta columna que está en 0 y le damos copiar valores.